¿Ya se escucha bien? Escucha bien. Bueno, es importante el material que podemos iniciar mientras llegue el Moré. ¿De acuerdo? ¿Me están escuchando? Sí, de acuerdo. Ok, miren, una sinopsis que pocas veces, más bien dicho, siempre como producto del estudio, no menos visualizada en la cabeza, para saber de qué tema se va a abordar en la conferencia del maestro. En esta ocasión nos toca la porción de Kitizá. En la historia de Kitizá, empezamos en el punto más elevado de la luz, antes del pecado del becerro de oro. La realidad era una realidad. El mensaje para nosotros es que tenemos que seguir avanzando en nuestro trabajo espiritual, o nos caeremos. El trabajo espiritual de conectar con la luz no puede quedarse en un nivel, necesita un movimiento continuo. Es subir una escalera mecánica de bajada, y si no seguimos subiendo, caeremos a nivel de más abajo. ¿Se escuchó? Pregunto, ¿se escuchó? ¿Sí? ¿Alguien quisiera que la repitiera? Es el tema. ¿No escucho? En esa parashá hay dos temas que se van a destacar. Es por qué fueron apagados los Adanim. ¿Qué son los Adanim en hebreo? Así se llaman a los pilares con ofrendas de medio shekel. Así es que tenemos en mente el concepto en esta parashá, o sea, los pilares del tabernáculo. Por lo tanto, estamos hablando ya de la construcción del tabernáculo. Y obviamente, costó. ¿Y cómo se iba a financiar, por decirlo en lenguaje actual, esa construcción? Pues establecido la medida oficial de Israel es el shekel. Entonces, de esta forma, si ustedes conocen el billete shekel. Rosa María, ¿me puedes traer los billetes shekel que están ahí? Por favor, les voy a mostrar el billete shekel para que tengan una asociación más directa de lo que estamos hablando. Bueno, pues el dinero para los adamín, o sea, costos de la construcción de los pilares del tabernáculo, fue entregado por todo el pueblo de Israel, rico o fuera pobre. Cada persona dio la misma cantidad, medio shekel. ¿Te podía dar más? Desde luego, como siempre. No, los billetes, ya. Gracias. La gente podía dar más, pero lo importante es que como mínimo todos de forma igualitaria. Y aquí ya tengo a la mano dos versiones de billete shekel. Esta es una versión de billete shekel de 20. Si ustedes... Esta es una edición, está en circulación. Y también hay esta otra versión de billete de 20 shekels que está en circulación para que tengan una asociación directa de qué estamos hablando. Obviamente es muy característico que lo pueden detectar. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien. La Biblia está incluida en la descripción de la construcción del tabernáculo, que se encuentra en el capítulo de Kitizá. Esas son las cuentas del tabernáculo, el tabernáculo del testimonio, como fueron contadas, de acuerdo al mandamiento de Moshe, al texto citado en Éxodo 38, capítulo 38, versículo 21. Rabbi Shimon abrió la discusión con el versículo: en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 1. Esto ya fue explicado y expuesto de diferentes maneras por Moré,
y por el Santísimo, bendito sea Él, creó, se pareció a los de arriba, así como este mundo estaría formado como el mundo superior, que es, y todos los colores celestiales fueron de mundo para unir y conectar mundo con mundo desde Malhut, que es donde nos ubicamos. ¿Se está extendiendo lo que queremos decir? ¿Entienden lo que es Malhut? Supongo que sí, porque no escucho nada. Bueno, voy a continuar. Sí, entendido. Ok, vamos bien. Y cuando el Santísimo bendito deseó crear el mundo, miró en la Torá y entonces la creó. Y él miró en el santo nombre Yud-Heh-Vav, que incluyera la Torá, y dio existencia al mundo. El mundo fue creado por los tres lados. ¿Cuáles son dos? Nos refiere al árbol de la vida, Jomá, Teshuvá y el Da'at. Como está escrito, con sabiduría el Eterno y con entendimiento estableció el cielo. Esta es la referencia de Proverbios 19, y con el Da'at, como está escrito, todos entienden en dónde se ubica el Da'at dentro del árbol de la vida. Ok, continuamos. Con su conocimiento, profundidades fueron rotas y de este modo todos contribuyeron a la existencia del mundo. Y por medio de estas tres está el tabernáculo, insisto, Jofma, Teshuvá y Da'at. Como está escrito, lo llenito de Dios con sabiduría, con entendimiento y con conocimiento. Aquí nos referimos que en la Kabbalah constantemente las estamos manejando y tenemos que tener una clara definición de qué es sabiduría, entendimiento y conocimiento. Éxodo capítulo 31, versículo 3, ¿de acuerdo? ¿Alguna persona escucha bien? ¿Todos escuchan bien? No tengo retorno de preguntas. No tengo retorno de preguntas. Sí, se escucha bien todo. Correcto, gracias. Los pilares del tabernáculo tienen el conocimiento y la certeza de que son pilares de la Biblia, tanto nuestra certeza en la luz del Creador como en la realidad del sistema espiritual. Nos dan el poder de tener éxito físico y en nuestro trabajo espiritual. ¿Me escuchan bien todos? Sí. Me imagino que sí. La siguiente historia demuestra la importancia de conocer el sistema. Un niño nació en el seno de una familia rica de la ciudad. Cada día, mientras crecía, pan recién horneado en su puerta. Nunca consideró cómo se hacía ese pan o de dónde procedía, simplemente estaba ahí. Un día, el chico viajó al campo a visitar a su primo. Allí vio cómo el trigo servía para transformar en harina, la harina en masa y la masa se convertía en pan. Aunque este no era el proceso completo, hasta que un día vio a un granjero arando. Al chico le pareció que aquel arado estaba dañando la tierra, ya que esto formaba parte del proceso, que culminaría con el trigo que se convertiría en pan. Sin embargo, después de algún tiempo, el chico se dio cuenta de que el trigo crecía en esa nueva pieza de rompecabezas, vio el proceso completo a través del cual él pasó su hogar en la ciudad. A menudo, cierta porque no vemos el proceso completo. La clave es un panorama más amplio, aunque no lo veamos.
Solo se dio shekel para los adanim, para expresar y hacer de lo que solo vemos a la mitad del producto. ¿Hasta aquí todo bien? Me imagino que sí, ¿verdad? El texto que estoy citando y al cual me refiero es este, se los quiero dar. Y estamos hablando en la parte de la parashá, que se llama Kitizá. Tiene un subtítulo que se dice, perdón, voy a decirles nombre del libro. Es el libro Éxodo, Tecnología para el Alma, de la Biblia cabalística. Esta es una versión editada por Yehuda Berg, acá en California, y está en español. Son 5 tomos, un tomo por cada capítulo de la Torah, como todos ya entendemos, ¿de acuerdo? Quieren tomar nota, y si lo quieren adquirir, un secreto, entre comillas, un sod en hebreo, para adquirir segura, sería grande, las que hay en la ciudad, por ejemplo, Grandi, entre otras cosas, dan la referencia que les acabo de dar, y tener, obviamente, pero la gran facilidad es que ustedes aportan una pequeña cantidad a cuenta de lo que el precio que les están dando, ya sea por cada uno de los 5 libros o por los 5 libros. Mi recomendación es que el gasto, supongo que podrá costar 7,900 pesos, y hagan el esfuerzo de irlo comprando uno por uno, al fin que cuando tengan el dinero para el siguiente libro, a partir de Génesis el primero o Éxodo que es el segundo, en el que vamos, no hacen un deseo. Conforme vamos utilizando el material, ustedes se van haciendo de esta herramienta de trabajo espiritual, que no es un gasto, es una inversión. El resto de su vida cabalística y judía, porque es un libro de consulta permanente, en un lenguaje sumamente accesible, como ustedes lo acaban de escuchar. Espero que el comercial, entre comillas, les sea útil. Desde luego, en la casa de estudio de la Quinta, donde tenemos nuestra sinagoga, hay a su disposición más bibliografía, en vez que, por decirlo muy rápidamente, hay más de 30, 40 temas diferentes, para que ustedes vayan haciendo poco a poco su material de trabajo. En fin, estos comentarios son muy importantes porque ya vienen digeridos, que es un poco el gran esfuerzo al tratar de darnos explicaciones sencillas, que es comprensión para nosotros, y que de alguna manera nos igualemos en la información que estamos recibiendo, ya sea porque algunos tienen algunos años o algunos son iniciados o principiantes o invitados. Bien, continúa el texto. Este subtítulo lo llama así: Relación al pecado del becerro de oro y la vaca roja. Ya nos está dando un aviso de parte de los contenidos importantes de esa parashot. Y dice: la creación y la adoración del becerro de oro es una historia de pecado. Kitizá nos enseña una lección importante y la verdadera naturaleza del pecado. En verdad, todos caeremos. Esto no es una limitación ni un error creador poderoso, porque la recompensa es enorme. Lo que no logramos ver es cuántas veces Ruth tuvo que llegar a base antes de lograr un cuadrangular. A menudo nuestros mayores triunfos vienen tras los talones de nuestros fracasos más dolorosos. Lo que estamos destinados a pecar con el becerro de oro, el Creador, en su gran amor por nosotros, también nos da la vaca roja para ese pecado. La historia de la vaca roja
que leemos en el capítulo bíblico de Jucat, que es la herramienta para esta purificación. La historia de la vaca roja nos lleva de vuelta al tiempo anterior al becerro de oro y a través de esa conexión nos limpiamos. Y cita un texto directo del Zohar, Jucat 4:18. Capítulo 4, los 18 del Zohar. Dice así, son 6 renglones. Di a los hijos de Israel que traigan una vaca roja. Ese es Números 19, capítulo 19, versículo 2. Esta vaca es con el propósito de limpiar, purificar a los impuros, a la cual es Malhut, que recibe de la izquierda. ¿Quién está en la izquierda? Figura de Senampín, como se dice, cada de un todo del lado izquierdo, el capítulo 1, versículo 10. El rojo significa rojo como una rosa, como está escrito, entre las espinas. Es una referencia a una parte del Cantar de los Cantares en el capítulo 2, versículo 2. Significa una sentencia de la ley, de la que las leyes de la columna izquierda son consideradas rojas. La versión, la cita es el Zohar, Jucat 4:18. ¿Entendieron todos dónde está mal? En la parte física, nosotros. ¿Entendieron a qué se refiere la Geburah Seinam? Es el árbol de la vida después de la semilla, las 3 sefirot superiores. Toda esa parte inferior, que son 7, se llama el Seinampin. ¿Está? ¿Le sirve la información? Correcto. Y luego dice, el rojo, bueno, ya nos explica por qué la vaca y por qué el rojo. ¿Les quedó claro? Con toda confianza me pueden decir, y repito el texto, así que lo tenemos escrito, que se nos distorsione, simplemente repetimos para reafirmar el conocimiento. ¿Les parece bien? Me parece. Puedo continuar, ¿verdad? No escucho a nadie, pero con la cabeza veo a 2 o 3 que me dicen sí o no. Maestra Mónica, buenas tardes. Ok, bueno. Buenas Hay una tardes. hermosa historia de Bastian Top, cuya grandeza es tan legendaria que aun con todo lo que conocemos de él, su iluminación oculta era mucho mayor. Esa parábola que sigue ilustra la perfección del sistema espiritual, así como la importancia y el poder del Shabbat como una herramienta que purifica nuestros pecados. De ahí la importancia que otorga a cumplir el Shabbat, asistir a la sinagoga, entrar a la sinagoga y permanecer el proceso del Shabbat, que como todos lo sabemos, lo recibimos el viernes por la noche. Ya llegó el maestro. Shalom, shalom, maestro. Te paso el comentario. Ok, continuamos con el maestro. Gracias. Porque el camino Yehiel me dio una confusión y tuve que ir a un lugar donde para salir hay grandes lagunas y el tráfico a la hora pico. Y ya, ahí está. Pero gracias a Dios avanzamos y más o menos se acordaron las cosas ahí. Sí. Agua. Antes de comenzar, ¿alguien tiene una pregunta? More,
hicimos una pequeña introducción en relación al tema muy general, pero le toca al grupo hacer sus preguntas. Gracias. Ok, Una pregunta, More. dígame, adelante. Con respecto a lo que viendo muy amablemente el More Sergio, veíamos cuando le fue ordenado a Moshe elaborar el censo. La pregunta concreta sería, hay una parte del Zohar que dice que enumerado no puede haber bendición que se siente en él. Y según entiendo, no lo censaron. O sea, que llegaba, le traían medio shekel y luego ya después con los shekels los contaban, pero según tengo entendido, al pueblo de Israel no se le debe de contar así directamente. 1, 2, 3, More. Ok. Hashem ordena, iniciando esta parashá, diciendo que hagas un censo y cuando cuentes el pueblo, tome la suma de los de Israel, según dará un rescate por el alma, un rescate por el alma. El primer capítulo habla del rescate y el segundo habla de shekel, que es el rescate. Entonces el Zohar dice que ¿por qué se ordena un rescate al momento de contar? Se puede contar directamente. Nos enseña el Zohar que la energía de contar, de dirigir la mano, el de 1, 2, 3, 4, se crea una energía de cancelación de la bendición. ¿Por qué? Porque la existe cuando hay una energía que atrae, que una energía que es un kelit, es un vaso, y recibe la bendición. Cuando es contada, la energía ya está depositada ahí, porque se declara 1, 2, entonces de seguimiento del conteo. Y el objetivo es casi siempre en la energía de que cuántos son, cuántos tengo, cuántos, y hay una energía de posesión. Por eso viene la energía del ojo, la mirada del ojo, el ojo maligno, y la energía de Yehenjara, la inclinación hacia el mal. Entonces no debemos de contar, de preferencia no contar, y si alguien va a contar, pues que cuente números separados, o sea, 2, 8, no continuos la energía. Menos cuando es una energía que existe o tiene un alma, como la comida. Los hijos, los alumnos, no debemos de contar directamente. Es un conteo muy separado. Después habla del medio shekel. El medio shekel, el objetivo del medio shekel es que es una moneda, un medio peso, una monedita de 50 pesos, 50 centavos. Y es una energía de que el que tiene mucho va a dar 100 shekels y el que es pobre puede dar un shekel. Pero Hachel declaró que era medio, porque es una energía que, aparte que es la última definición de una moneda, el medio shekel, como los 50 de Estados Unidos, hay una energía también de que todos somos iguales. No el pobre, porque es pobre, va a dar nada o va a dar poquito. Ni el rico, que es mucho, va a dar mucho. Eso existe. Entonces, eso no se hace y Hashem ordena, nos facilita el trabajo diciendo que se cuente con medio shekel. Y la forma como se cuenta. Entonces, todos ponen una moneda y todos reciben el momento de contar piedritas, contar monedas, contar granos de maíz, en fin, cualquier grano se cuenta y ya sabe uno. Dice el Zohar que cuando Moshe tuvo que contar, había en el caso de los niños para los levitas eran de un mes para arriba, entonces tenía que meterse a la casa a contar, ¿no? Para ver cuántos niños eran. Llegaba al marco de la entrada y preguntaba, ¿cuántos niños hay aquí? Y le daban el número y él escribía el número. Contó a los levitas.
El capítulo 3 habla de la adoración al sol. Ya sabemos que desde la época de Caín, cuando los habitantes de los descendientes de Caín comenzaron las fuerzas naturales de la tierra y del cielo, son ministros de Dios. Entonces había que tenerse un lugar. Y no faltó quien comenzara a hablar de que hay que tener un espacio, un templo, y así fueron creándose las fuerzas de la adoración. Es la fuerza más visible porque es la que nos levanta y levanta toda la naturaleza, y con el sol hace que tenga una energía poderosa. Entonces, hay una costumbre que tiene una opción de adorar las fuerzas de la naturaleza. Así como hay gente que me dice, a mí me encantan los días lluviosos, aliados. Entonces, son del corazón que nos mueve a esas partes de la naturaleza. Por el tiempo voy a brincar algunos que no son muy... Habla de Moshe, Aarón y Miriam, que es la generación más grande que ha habido. Estos tres formaron una fuerza increíble, junto con Eleazar, Pinjas y Aarón, Yeshua, Elisha y Elijah. Estos eran los piadosos del mundo. En esa época había una gran fuerza de que los eran capaces de traer nubes de gloria, moverlas y hacer todo esto. Y aunque a veces se le critica, en el caso de Miriam, por haber y que Hashem la llenó de lepra, recapacitar y al parecer, y los libros, que en este caso Miriam, cuando inició la palabra, se dio cuenta que podía, pero que lo hizo adrede, porque la necesidad de que Moshe estableciera un principio del cómo pedirle a Dios curación. Y fue así como Moshe lo hizo, ¿no? Que fue una llama, curación completa. Y así es como lo hacemos hasta el día de hoy. Decimos siempre, cuando alguien está enfermo, curación completa, Hashem te entregue. En el caso del conteo, aparte de que hay una necesidad de la fuerza del juicio la que hace que el conteo se establezca. Este es 1, este es 2. Hay una realidad al momento que cuando decimos es mío, es mi posesión. Y luego le van a contar. Entonces, es así. Y siempre estamos hablando del conteo. Entonces, es una fuerza del ego que equivocarnos. Porque cometemos idolatría al pensar que todo es mío. Todo me pertenece. Y o vale muy poco también. Por ejemplo, a veces hacemos un trabajo y nos pagan, y cuando vemos el dinero decimos, qué poco, tanto trabajo que hice, ¿no? ¿Cómo me esforcé? Entonces tienen estas dos dualidades, que pocas veces es mucho y mucho declaramos que es poco. Porque hacemos esta declaración o este pensamiento de que lo que me van a pagar, o es poco lo que acabo de recibir, o es poco lo que...
Entonces hay una energía ya de cancelación porque el juicio entra y hay una fuerza de cancelación. Por eso, cuando más fácil se le va el dinero, más no sabe qué hacer, qué le pasó con el dinero. Y porque eso, al momento que decimos esta fuerza y nos cambiamos a la columna izquierda, dice que el ángel de la muerte asiste en ese momento. Declaramos que era poco, lo toca para que sea realmente poco y no sirva, no nos sirva. Entonces, cabalísticamente es una enseñanza muy fuerte porque depende de nosotros cómo calificamos lo que nos damos, lo que nos da Hashem. Siempre debe ser mucho, debe ser bastante. More, otra pregunta, si me permite. Sí. Que incluso es una prohibición cuando te pagan en efectivo o cuando uno tiene dinero en efectivo, una prohibición de no contar el fajo de billetes, si es que es muchos, sino contar así como las abuelitas de montoncitos, 5 aquí, otros 5 acá, aquí son 100, acá 200, pero no contarlo así de paso todo, ¿verdad? Usted me dirá si a lo mejor escuché mal, que incluso cuando te pagan, ya sea por manera electrónica o de efectivo, es 24 horas, un día el dinero ahí, no moverlo, para efecto de que tenga más luz. Es todo, More. Bueno, el conteo sí, igualmente era, los ancianos nos enseñaron, eran contar por pares o por 5, ¿no? 5, 10, 15, 20. Y al momento que está hablando los billetes, podemos hacerlo. Podemos tener 3 y 2, 5, 3 y 2, 5. Entonces el conteo ya no es literal de 1, 2, 3, sino que ya no tiene la fuerza de que sea acusada de la fuerza negativa. Y en el caso de ¿qué fue lo otro que dijiste? ¿Qué fue lo segundo que dijiste? De cuando te pagan o cuando recibes dinero, dejarlo mínimo 24 horas ahí. Sí. No, nunca lo he leído ni he escuchado que alguien, un rabino, diga eso. Eso es una costumbre de alguien, pero no es prácticamente no, nada. Ya me lo han preguntado varias veces. Bueno, las almas que fueron 500,000 almas. Estas 600,000 almas, todos venían a hacer una corrección. Estos puros. Sino todos tenían un nivel de corrección. Y como habíamos dicho en clases pasadas, los niveles de las almas son muchas, son variables, son 125 tipos de almas. Entonces, cantidad de cada tribu con diferentes almas, más las aparte, los seres Ra, formaban esa energía poderosa negativa que eran los seres Ra. Y los seres Ra realmente no fueron por deseo de conversión. Dice Zohar y el libro de Jaime Vital de reencarnación, que Moshe tenía, uno lo ve como hombre bueno, y no era así. Era un hombre fuerte, empujando, hablando fuerte. Y era un hombre que los seres Ra querían continuar a participar en este evento. Él vio en ellos una luz poderosa de conversión. Y eso es lo que hace la energía Tiferet. Cuando vemos nosotros una persona que con problemas, con situaciones difíciles, con amorosos, conflictivos, uno siente compasión y busca cómo ayudar. Busca cómo lograr que esa alma se concilie con sí misma y sea capaz de cambiar. Esa es la energía que Moshe vio en ellos. Gente que, porque quería compenetrarse de la fuerza de Moshe y de lo que está haciendo el pueblo de Israel. Pero también había un grupo de brujos y magos que lo que querían es aprender las magias, la magia que ellos juntarla o sumar la energía de Moshe y de esa manera tener más poder
la fuerza de energía mágica de la fuerza, ¿cómo? De la magia negra, ¿no? Entonces, había ese tipo. Hashem por eso le dijo a Moshe, no lleves a esta gente. Y después le dice, tu pueblo, no es mi pueblo, es tu pueblo, tú los jalaste, tú los adquiriste, tienes que resolver. Y así es como vivimos. Tenemos personas que pueden ser del mundo de la maldad, pero nuestro trabajo es crear compasión, buscar cómo transformar esa persona orientada, débil o como lo podamos declarar, en una persona ilustrada, con un amor, a la vida y que se identifique con el pueblo de Israel. Ahora, hemos estado hablando muchas veces del pueblo de Israel y muchos pensamos que el pueblo de Israel, pues es el pueblo de Israel, ¿verdad? Y algunos dicen, no, pero los que viven, no, el pueblo de Israel es la energía de Romaron, la energía de Jacob en Israel. O sea, que eran talones y ahora son cabezas, Rosh. Entonces, esa es la energía de quién es Israel. Israel son nosotros, todos los que hemos trabajado y nos adentramos un poco en el judaísmo, pero dejamos a los dioses, no creemos en los dioses, no tenemos dioses. Hashem, nuestro creador del universo. Y después vienen todas las posibilidades que pueda realizar conforme a los misbot que se presenten enfrente de mí. Entonces, esos son los israelitas, ¿no? los pueblos que hace un esfuerzo por entrar al mundo de Israel y cambiar su conducta de ser un tal, de estar nomás parado viendo, a ser una persona presa, de esa manera pueda ser voluntad de muchas veces y que no sea una consecuencia de las voluntades de otras personas o de la naturaleza. Y también el objetivo pensamos en la situación de por qué Moshe llevó este pueblo de Rap. Dice el Zohar que ese cambio en las gentes, pero también sabía que de lo más oscuro, de lo más sale la mejor luz. Sabía que de ahí iba a venir algo muy grande, muy poderoso. Ahora, ¿qué podemos decir? Pues que no, se equivocó. No se equivocó. Porque cuando se creó el becerro de oro, y la gente cambió la percepción que dio el becerro, más adelante vamos a hablar, hizo que al momento la idea o los proyectos que traía Hashem con nosotros, al momento que llegáramos al monte Sinaí y transformaron nuestras vidas, no necesitaríamos hacer nada, porque seríamos tan buenos que no necesitaríamos trabajar. Y en cambio, transformó nuestra energía radical y nos la mandó a un mundo tenebroso, a un mundo maloso. Y ahora tenemos que cumplir que traemos de idolatría, de confianza en la oscuridad, confianza en la inseguridad, confianza en... Entonces, eso es lo que ocurrió. Y eso es, del punto de vista de Hashem, muy bueno, porque es lo que esperaba Dios, para que se recuperara esta fuerza. Ha habido dos oportunidades cuando de comer del fruto del conocimiento. Se perdió esta fuerza de que existiera solo un espacio, un mundo. Después, cuando llegaron al monte Sinaí, se volvió a ocurrir lo mismo. Se construyó un becerro y se perdió de crear este mundo perfecto y con un Edén superior. Y también está el caso de los espías.
Los espías cometen el error de engañar al pueblo y de hacerle shonjara, y todo el pueblo se sumió en un momento de dolor y tristeza, cuando no existía nada de las oportunidades. Y ahora el trabajo es corrección y venimos a cambiar. Hay una instrucción del Zohar que habla de el descanso de la tarde, después de la tercera comida. Hacemos minjá y luego viene el descanso, la comida. Y luego viene una siesta. Los que hacemos siesta, dice, ahí es el momento en que se recibe el alma adicional en Shabbat. Entonces, para los que no tengan, ya sabemos que en Shabbat recibimos un alma adicional. Pero ahora el Zohar nos está diciendo en qué momento ocurre. Cuando hacemos una siesta, media hora, en ese momento, el alma adicional toma ese nivel. Cuando Maestro, sí, ¿el alma adicional, esa alma adicional se va o se puede quedar la semana si no la dejamos ir? no, alma adicional es un alma que se incluye, se suma, es ahí, está ahí con nosotros. La manera como podríamos rechazarla o destruirla es haciendo algo negativo que sea conciliado con algo positivo. Por ejemplo, las mujeres se dice que de las patriarcas y algunos de las mujeres que son muy rígidas, muy severas, se les llama que vienen de la parte de los jueces, como Débora. Entonces, esas almas adicionales las reciben y es para que los proyectos los lleven más fácil a cumplir, se cumplan más fácil. Por eso es bueno siempre decirle a Hashem cuáles son nuestros deseos, para que si estos deseos son espirituales, son buscando el alma adicional que venga, nos ayude a hacer este trabajo. En el caso de los líderes, por ejemplo, Moshe es uno de ellos, el que viene de los hombres, Elías y Pinjas también. En el caso de hombres que van a construir, pues está Sales y otras almas. Y así, son almas que vienen. Quiero que me des esta alma. No se trata de que, ya recibí esta alma. No, simplemente hay un alma que está en nosotros. A veces de detectar que se levantó con otro espíritu, con otra energía. Y entonces esa alma ayuda inmediatamente. Gracias. Vamos a entrar entonces al proceso del becerro. Y ya sabemos la historia, cómo ocurrió. Dice el Zohar que cuando Moshe, bueno, acá dice algo que no lo había leído, y dice que realmente Moshe tenía una tabla, no eran dos tablas, era una tabla cuadrada grande, pero que cuando vio y las letras se elevaron, y peso específico del peso según la gravedad, entonces le cayeron las tablas y se quebraron en dos partes. Eso es lo que dice el Arizal. Nunca lo había oído y ni estudiado. Cuando mucho vio este fenómeno de él al actuando
con santidad en el mundo de abajo, su pueblo contaminado y haciendo cosas. Dice que el momento que esto ocurrió y Hashem le dijo, tu pueblo se perdió 1000 luces, 1000 capacidades de luces, la perdió. Y esa fuerza que perdió hizo que bajara del estaba con Dios al mundo de Bria, al mundo de la construcción. Y ahí se quedó al final de los días cuando vuelve a Tzilum. Entonces, ya sabemos que el conteo de los días siempre es la noche. Ahorita ya estás en el siguiente día. Entonces estamos hablando del día jueves. Hoy es jueves. Por lo tanto, los seres Rab, cuando llegó y Moshe no bajaba, no llegaba, dijeron, ya, se acabó el día, ya no hay más. Pero resulta que cuando Moshe se fue en la tarde, o sea, no en la noche. Entonces, había 6 horas de diferencia para que se llegara el siguiente. De modo que faltaban 6 horas para que Moshe se presentara. Y en ese momento, los seres Rab, ya, Moshe está. Pues olvídense de Moshe. Tenemos que crear nuevos ídolos, nuevas figuras. Y aquí viene una historia bien bonita, lo dice con una sencillez. Ya sabemos que el becerro que hizo no solo, sino tenía mezcla de animales, de chivo y de asno. Entonces, y sabemos también que el becerro compró. Pues, ¿cómo ocurrió todo este fenómeno? Bueno, tenemos que irnos hacia los brujos. Los magos y los brujos estuvieron observando a Moshe y tratando de incluir de magia en lo que hacía Moshe, como siempre sumando la fuerza para tener un poder más grande que Moshe. Y en ese momento, cuando Moshe se va, hay una ausencia del liderazgo de Moshe y una falta de ese conocimiento. Y entonces dice Realizar, la luz directa que Dios nos manda es para que uno la modifique, la crea, así como el trigo. Ahí está el trigo, pero no, yo tengo que hacer el pan. Entonces la luz directa llega y la tenemos que hacer retornante. O sea, la tenemos que elevar. Y es muy fácil vivir de la luz directa. ¿Por qué? Porque todo recibo gratis, todo es fácil y voy a crear pan de la vergüenza. La luz que estaba, que es en la ausencia de Moshe, que estaba sobre el pueblo de Israel, ¿qué hacer con esa fuerza? Y encontraron que la mejor manera de atraer esta multitud hacia ellos era que el pueblo se entrara en un nivel de orgía, de pensamiento sexual, en un nivel de locura. Y entonces hicieron esta influencia para que ocurriera. A moldear el becerro. De modo que cuando llegó el becerro, pues fue el más elevado. ¿Por qué? Porque la luz adicional nos empuja, nos llena, pero tenemos que hacer algo con ella. Y ese es regresar. Quedamos con ella, pues en un momento dado se va a fracturar. Algo va a suceder. Entonces siempre debemos recibimos, compartamos, hablamos, en fin, estamos en movimiento constante. Y entonces los seres Rab le dijeron a Aarón, para ti dioses, haznos para el pueblo dioses, líderes, para que guíen. Y Aarón no sabe hacer, dice que la gente se movió para detener a esta gente y mataron a un israelita lo mataron. Y entonces Moshe, Aarón dijo, no, alto, traigan los aretes de las mujeres.
mujeres no iban a regalarlo, porque eran su preciosura de su rostro. Y entonces fueron buscando porque no había nada, tuvieron que jalárselos, y al jalárselos rompieron y desgarraron, los aretes traían sangre. Entonces, con esos aretes ensangrentados comenzaron a hacer conjuros para que al momento que Aarón los tomara, era el ídolo que ellos querían. Ahora, ¿quiénes dirigían todo esto? A ver si lo encuentro. Sí. Los nombres. Hay una, cuando leemos cuando leemos la historia de Bilán, dice, Bilán era hijo, padre de Beor. Y Beor era un hombre malísimo. Y este hombre malísimo tenía 2 hijos. Y estos hijos son los que en un momento dado bueno, después les digo en la siguiente que nombres. Estos 2 hijos eran hijos de Beor. Y el Arizal dice algo muy, muy curioso. Dice, hay cuatro tiempos en que dice como de rotación del mundo de la reencarnación. Y dice, en el caso de las almas que están vegetales, tienen 4 meses para rodar y moverse al mundo animal. Entonces, Nisan, Iyar, Sivan, estamos en estos 4 meses la oportunidad para que las almas que están en los vegetales puedan transformar o cambiar, adquirir un cuerpo de animal. Que dice Arizal. Y entonces, este conocimiento lo sabían los hijos de Beor. Y hicieron hacer el movimiento. Te lo voy a explicar. Entonces estamos hablando que les quitaron las bolsas, hicieron 2 bolsas, 2 versiones de una placa de oro. Puso en la placa, levántate, toro. Y puso esta declaración porque en que había que llevar los huesos de José, que estaban en Egipto, y los hijos que se lo llevaran. Entonces lo metieron al mar, al río, perdón, al Nilo, lo sepultaron, o sea, lo metieron con todo miedo. Y aparentemente nadie. Pero cuando Moshe comenzó a buscar una de las niñas de su misma generación que estaba ahí, dio cuenta dónde habían enterrado a su abuelo. Y entonces, cuando Moshe llegó y no sabiendo dónde estaba y le dijeron más o menos dónde está enterrado, Moshe hizo la placa y la placa la tiró al río, al Nilo. Levántate, toro. ¿Por qué le dijo a su papá? Eres como un toro. Es un toro. Entonces, la placa, el
sarcófago se levantó, la otra versión dice que el sarcófago le pusieron, sabían que estaban en el hilo y le pusieron la placa con el nombre de Dios para que no se moviera, para que se quedara ahí. Y pues Moshe llegó, tira la placa y se levanta el cuerpo. El caso es que el cuerpo sale, el sarcófago sale, lo cambia a otro lugar y se lo lleva. Los egipcios que estaban viendo todo lo que Moshe hacía, todos los magos, se dieron cuenta que había tirado y se fueron tras eso. Y encontré de UK Bahei y lo levántate todo. Entonces, cuando le van a dar la bolsa, son dos bolsas, una que contiene, vamos a decir, el lado santo, donde no había sangre, y la otra donde había sangre. Y le dan primero la primera que estaba en la placa, ahí estaba la placa, que tenía santidad para Dios. Y Aarón la recibe, la toma directamente. Y luego le traen la otra bolsa y la toma. Junta las dos bolsas. Eso pudo haber hecho Aarón. Dice el Zohar que si Aarón hubiera dejado que las dejaran en el piso, o él mismo los hubiera soltado en el piso, hubiera traspasado toda la maldad que existía en la segunda bolsa y no hubiera ocurrido nada. Pero cuando tomó las dos bolsas, imagínense ustedes, ellos son de lo peor que pueda haber, de la izquierda, o de lo más bajo de Malhut que pueda haber, del mundo del árbol de la muerte. Buscan algo de santidad, la energía más limpia, más poderosa que era Aarón en ese momento. Entonces, al momento que se dice, las dos bolsas se juntaron. Aquí hay una expresión también que dice que se vaciaron las dos bolsas en otra bolsa grande. El caso fue que al momento que se fusionaron las dos bolsas, comenzó a haber fuego y apareció ¿qué ocurrió después? ¿Qué dice la Torah? La Torah dice que y comenzó a profetizar. ¿Qué es lo que hicieron los magos? Sabiendo que va en el mundo de hierba, necesitaba un animal que viniera a comer la hierba. Becerro, para que se comiera la hierba. Y es lo primero que hizo el animal. Comenzó a morder la hierba. Y al momento que el alma de Beor entró en la parte del animal, y entonces comenzó a hablar, porque ya estaba el alma dentro de él. Comenzó a hablar, y lo primero que mencionando, estamos los dioses que Israel necesita. Toda una trama increíblemente, esto lo dice Larizal, de cómo uno recientemente puede alterar la condición de alguien. Que cuando nos gusta traer cosas a casa, ¿no? Como piedras, pedazos de arqueología. Vemos a veces qué energía tenían esas cosas que nos llamó la atención. Cosas que inclusive hasta monitos o de africanos. Y esto es para nosotros. ¿Alguna pregunta? Yo no, gracias, Rabin. Perdón, gracias, More Gabriel. Solamente estoy así, perja. ¿Tienes dolores? Sí, Lea. Lea. Ok, escucharte. Gracias, Bueno, muchas gracias. te comento que tengo 7 secretos en relación a esta parashá. 7 secretos.
Voy a terminar, pero voy a escoger lo que más o menos. Hay un comentario del Baal Shem Tov en esta que habla de la energía de compartir, de ser luz retornante, o sea, ser un instrumento. Dice que ser tres cambios de la conciencia para tener esa capacidad de servicio al Creador. La misión del ego. Debemos de entrar a un proceso al ego por yo quiero esto y decir no te lo voy a dar, no va a ser para ti. O me gusta esto, cualquier cosa que esté el ego, vamos declararle al ego que no lo vamos a hacer, que no lo vamos a comer, que no lo vamos a tomar, que no voy a ir a ese lugar. Y eso así como comenzamos a crear una sumisión, achacando al ego. Lo siguiente es separar lo bueno. No ver las fuerzas como iguales, sino buscar la separación. En todas las cosas hay una parte buena y una parte mala. A veces no nos damos cuenta. A veces alguien nos puede decir, pero siempre hay una porción de oscuridad que penetra y hace que este movimiento sea equivocado. La visión que debemos de tener es ver si esto que estoy haciendo es completo. Si yo hablo con una persona que no tiene deseo de escuchar, que no tiene deseo de cambiar, pero que yo estoy aferrado en hacerlo. Entonces yo aparentemente puedo decir que es bueno, pero también la porción negativa está en que escuchen. Entonces yo estoy creando inconscientemente una fuerza negativa. Porque estoy dejando que caigan, que se tiren. Así es como debemos de ver las cosas, siempre buscando qué es lo bueno y lo malo, dejarlo atrás. La tercera parte es endulzar las cosas. Casi siempre todo lo que hacemos es por juicio. Porque quiero, porque así es, porque me gusta, porque es mi naturaleza, como sea. Las fuerzas las tomamos por juicio. No, aunque digamos que vamos a ayudar a la gente y que vamos a hacer cosas buenas para la gente, hay una energía de juicio. Yo estoy planteando, yo soy el director, yo soy el jefe, en fin, hay una energía de juicio. Entonces, debemos de que entrar a la derecha. Ese debe de entrar y debe de endulzar esta parte. Y eso lo hacemos conforme a las necesidades. Entonces, no nomás irnos por el lado del juicio y pensar que así está bien, así lo vamos a hacer, así me corresponde, sino siempre hacer y ver la porción que podemos hacer, qué más podemos hacer. Algo muy importante termina de la parasha diciendo que al momento que hay un censo y hay un conteo, se cuenta. Debemos de ver esos a ser contados y de qué lado. ¿De qué lado soy contado? ¿Del lado de la luz o del lado de la oscuridad? ¿Del lado del servicio o de la apatía? Siempre que a veces hay gente que hay gente que se ofrece y repara, vamos a decir algo, de su vida de esa manera, sirviendo.
Pero el otra forma es experimento. ¿De qué lado estoy? ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué puedo ser? ¿Para qué sirvo? Entonces, el Zohar nos lleva a este nivel de pensamiento para que somos conscientes de que malas como el becerro, eso se hizo para que Moshe le pidiera que mostrara sus 13 atributos. Si no, no hubiera nada, no hubiera pasado nada porque no había maldad, todo estaría perfecto. Entonces, así es la capacidad que sentimos. Y es algo que se los dejo de tarea. No quiere decir que todos sean voluntarios, centro cabalista o en el centro, pero sí necesitamos a veces voluntarios y necesitamos gente. Y hablando de esto, tengo una muy buena noticia y no sé si no he visto quiénes llegaron. Hijas, Meir, ¿estás aquí con nosotros? Meir, Mauro. ¿Dónde está? Le pedía, hablé con Pinjas, Mauro. Su nombre, el último nombre hebreo es Meir. A participar en el trabajo de la Kabbalah y sobre todo formar grupo de maestros para que las señoras también tengan otra forma de pensar, otra forma de enseñar, ¿no? Pinjas tiene otro diseño. Entonces me dijo que sí, que con mucho gusto está trabajando, algo pasó con la lluvia. Entonces le dije que se preparara porque le iba a dar unos minutos y entonces, en ausencia de esto, voy a hablar de dos temas que no dije la semana pasada y que eran muy buenos escucharlos porque cabalísticamente tienen un poder muy grande. Tampoco vimos los secretos de la parashá pasada, maestro. Pues ahorita yo creo que sí vas a poder entrar. Como tú digas. Hay una instrucción en el capítulo 17 que habla de mira, no encontré uno, pero encontré otro que dice Sujar que Revi Abba dijo que conocía a esta persona, pero que no conocía su nombre. O su nombre antes de que yo se lo preguntara. No, está en un lugar donde es nuevo, vamos a decir. Uno espera que siente o alguien le pida que dé su nombre. Eso es lo correcto, eso es lo bueno. Entonces, si al decir yo soy fulano de tal y el otro, eso no es nada bueno. La energía del ego brinca rápidamente y se apodera de las palabras de la persona. Debemos ser cuidadosos en que alguien nos presente o que nosotros nos presentemos si nos preguntan el nombre. ¿Dónde está? Bueno, vamos a entrar entonces, Lael, ¿estás aquí?
Sí, maestro, aquí. Ok, comienza primero tú, unos 15, 20 minutos, y después entra Yehudá. Muy bien, pues. Boker Tov a todos. Esta para allá, como el maestro nos lo dijo, es intensa, es tantísimo que el tiempo que se le asigna casi siempre cansa. Bueno, vamos a ver. Kitisa, voy a hablar de los apuntes. Necesariamente tiene que estar en un orden, pero son de los apuntes que fui sacando tanto antes como ahorita en la clase. Entonces, no es nada más el contar, sino que quiere decir cuando levantes o cuando levantas. O sea, y se habló de elevar, ¿qué no se va a elevar? Son las almas. Entonces, cuando se entrega, no es nada más para contar, sino que se trata de elevar. Y vamos a ver por qué se dice que se eleva. ¿Qué es lo que estamos tras, verdad? Desde entonces. Es elevarnos y acercarnos a... Vamos a ver, en estas últimas dos y con esta 3 incluida, Misbot, se está hablando, Parashot, se está hablando de Misbot. Y se habla mucho de dar. Dar no nada más es dinero, el maestro ya lo dijo, no es nada más dinero, son muchísimas cosas, son palabras, es oído, es entenderlos, es escuchar. Muchas veces la gente no quiere, ¿qué es una tzedakah? El tzedakah es darle al necesitado. Ok, pero darle lo que necesita. Entonces, si necesita dinero, entonces le da dinero. Pero si necesita tiempo, hay que darle tiempo. Igual, si necesita que sea escuchado, pues entonces nosotros tenemos que estar escuchando en lugar de estar hablando. ¿Ah? Y así, cada cosa en particular. Entonces es dar. Esas 3 mitzvot de Parashot hablan de dar. Pero también habla de que hay mitzvot forzas y voluntarias. Entonces, como se está hablando de dar, el maestro ahorita habló de esto de recibir. Aquel que además piensa en recibir se queda en un nivel que no avanza. ¿Ok? Recibir tenemos que dar, sabiendo que al dar recibimos. Pero si damos con la mente en que, porque voy a dar, voy a recibir, entonces estamos... Entonces, se habla entonces del conteo. Contar, si contamos, como dijo el maestro, de una manera así secuencial, o estamos al pendiente de lo que se tiene y de lo que no se tiene, y de lo que vamos a tener, porque inclusive, vamos a adquirir tanta riqueza, entonces estamos retrocediendo y nos estamos limitando. Dice que contar es equivalente a limitar, pero limitar también sí que cortar. Entonces, si son bendiciones, estamos cortando las bendiciones, estamos cortando las oportunidades. Dios no lo permita, ¿verdad? Inclusive, si tenemos salud, entonces no lo permita, en ninguno de nosotros, ¿verdad? Dice aquí que en la Selijot que una pregunta, lo puede hacer ahorita, antes de que yo siga con esto. Es muy cortito, pero si tienen la pregunta, adelante. Bueno, entonces, en la Selijot habla de, perdón, ¿sí? No, yo tengo una Sí. Sí, adelante. Definitivamente tenemos que contar en ocasiones, sí, porque así la situación. ¿Cuál sería una buena forma de contar sin cortar con la energía de bendición?
Mira, muy buena pregunta porque es algo de las En notas que tengo. múltiplos, Sí, mira, se habla de esto, o sea, dijo el maestro, es lo que no debemos de hacer. Sin embargo, tenemos, por ejemplo, algunos tenemos negocios, algunos tenemos trabajo y demás cosas, y tenemos que, por ejemplo, al rendir cuentas, tenemos que contar, ¿verdad? ¿Cuáles son los logros, los objetivos que se fijaron? Si tenemos trabajo y estamos, pone y dice, ¿saben qué? Que tenemos que llegar a esta meta y demás cosas, tenemos que contar, ¿ok? La cosa está en esa contada no nos absorba, que esa contada no nos llene nuestro día. Ahí es donde comienza el corte, ahí es donde comienzan las limitaciones, ¿ok? ¿Sí? Ampliar. Cuando estamos hablando de contar, se refiere a contar cuando a nosotros nos conviene, es nuestro, es para mí. Para alguien o es para una organización, lo que sea, no importa. Pero cuando yo cuento algo para mí, eso sí afecta. Ajá. Hay un cuento que habla de una persona que, bueno, tiene su negocio y estaba contando al fin su balance y, hoy gané tanto. Hoy gané tanto. Y se dio cuenta al pasar por hacerlo así, que cada vez ganaba menos. ¿Ok? Está contando, porque está contando para él, como dice el maestro. Es mi ganancia que yo hice con todo mi esfuerzo. Cuando pensamos así, entonces lo que nos estamos haciendo como víctimas, nos estamos, o sea, tanto que me esforcé para esto, entonces es como menospreciar las bendiciones, las bondades, no lo tenemos que hacer. Entonces, un rabino le comenta, le dice, y dice, ¿sabes qué? Deja de contar. Tienes que hacer un balance porque Dios no lo quiera, pero cuando se necesita a veces que venga y te hagan una auditoría o que necesites, vas a necesitar de saber qué es lo que tienes. Eso vas a necesitar saber cuánto fue lo que tienes, porque sobre eso te van a quitar los impuestos. Pero mientras tanto, no. Entonces él iba apuntando a todo como siempre lo había hecho, y al final del día, para cerrar su libro, decía y cerraba el libro. Y no lo miraba, y ahí lo dejaba. ¿Y qué fue lo que pasó? Empezó a cambiar. Y entonces empezó a ganar más. Además de eso, empezó entonces, definitivamente hay que contar. Pero vamos a ver, si yo pues tengo que saber una cantidad para retirar de esa cantidad el 10%. Entonces tengo que contar. Entonces, si yo estoy contando, pero porque tengo en mente que lo que recibí, porque Hashem me lo entregó, porque Hashem me lo dio, es para que yo regrese, y ahí maestro de la luz retornante, esa es la luz retornante. Entonces yo recibo y tengo que regresar. Al regresar viendo se está ensanchando, se está haciendo más grande la vasija. ¿Por qué? Porque en primer lugar me estoy saliendo la vasija, me estoy saliendo el recipiente. Entonces hay más volumen que llenar para bendiciones y cosas, porque ya no estoy ahí. Entonces, pero sin eso saber. Cuando menos tener, no se trata de no saber nada, es tener una idea, y sobre esa idea dice, ok, yo sé que gané, tengo esto, más que esto, y entonces separo, pero desde que empiezo a hacer ese conteo o esa aproximación, ¿para qué lo voy a utilizar? ¿Para qué? Para dar el 10, del 10 al 20%. No es para nosotros, es para los demás. ¿Ok? Entonces sí se vale, pero en esos términos. Dos maneras de limpiar cosas, por fuego y por agua. ¿Ok? Sabemos cabalísticamente que por fuego es ebriedad, pero también hay una cosa. Hay dos niveles entonces de limpieza en todas las áreas. Si limpiamos con agua, pues estamos limpiando algo. Por ejemplo, cuando vamos y limpiamos un
un ¿verdad? Y que lo hicimos kosher. Entonces, Que ya estaba ahí. sí, ok. Entonces, vamos a utilizar un utensilio y lo lavamos, lo metemos a aguas vivas, se llama, un río, algo que tenga peces, ¿ya? Y lo lavamos. Y entonces, ¿qué le pasa a ese recipiente? Ese recipiente no, o sea, se limpia, limpio, lo podemos utilizar, llegamos, después lo lavamos con jabón y demás cosas, pero sigue siendo el mismo recipiente, el mismo utensilio. Si tomamos, por ejemplo, un metálico, y es donde más se puede hacer, y lo pasamos a fuego, no nada más lo estamos limpiando, sino que estamos cambiándolo. Y deja de tener un estado para adquirir otro diferente. Entonces, el fuego cambia. La Selijot de que Hashem le dijo, dile al pueblo que me entregue medio shekel. Moshe no entendía cómo era ese medio shekel. O sea, cómo debía ser, no lo entendía. En las parashot anteriores también él no entendía el candelabro, por ejemplo. Y entonces, ¿qué fue lo que puso? La tecnología ahora que está saliendo, no necesitamos pantallas, sino que vamos a, ¿cómo se llama? Algo a la mitad de la sala. Entonces vamos a ver ahí las figuras y las demás cosas. Vamos a ver lo que queremos ahí sin tener una pantalla, ¿verdad? Como en la Guerra de las Galaxias, cuando habló con Arturito y que le puso. Eso viene desde entonces, o sea, esta ciencia ficción de ahora, esta ¿dónde está sacada? Desde la Torá, de aquellos eventos. Muestra a Moshe cómo deben hacer las cosas. Así le mostró la moneda. Moshe no entendía cómo debía hacer la moneda. Ahora se decía medio cheque. Y luego dijo, bueno, pesa pues medio cheque, ¿verdad? Que se vale tener 3, 4, 5, 7 monedas que pesen medio cheque. Y Dios le dice, no, es una sola medio cheque. Para que no esté partida, sino que debe ser uno, porque con ese medio cheque, ¿cuál es el otro medio cheque? Porque trata de juntar un cheque. ¿Quién va a ser o quién va a aportar el otro medio cheque? Hashem. Nosotros ahí nos estamos uniendo a la voluntad. Él va a poner la otra mitad. De hecho, él ya la tiene puesta. Somos nosotros los que lo estamos poniendo. ¿Ok? Y se la muestra con una moneda de una forma específica en fuego. Obviamente, no iba todo él, ¿verdad? Y con fuego y luego quemarse las manos y no poder. ¿Qué quiere decir entonces el fuego? Este fuego del que hablábamos de que es el que cambia la esencia, es el fuego que nos tiene, es el fuego que nos tiene, se ven bonitos. ¿Qué es lo que tenemos nosotros en cada uno de nuestras almas? Regresar. De ese fuego está hablando. ¿Ok? Bajo del trono celestial. Ahora, el maestro habló, eran más personas las que salieron de Egipto, pero después del becerro también fueron menos, pero siempre siguieron siendo más de 600,000 personas. Cuando salieron de Egipto eran 603,550. La gematría total ¿por qué? Porque son 6, 0 y 3 son 9, 5 y 5 son 10, y 10 es 0, entonces 1. Después del becerro de oro, había 601,730. La diferencia entre uno y otro son 1,820. 1,820 es el número de veces en que el tetragrama aparece en la Torah. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Se acuerdan que platicamos que antes de la enfermedad Hashem da el remedio, da la vacuna o da la pastilla o da la cita para quitar la enfermedad? Entonces, con eso le está diciendo, van a llegar, o sea, estoy con ustedes, ¿sabes qué? Yo los quiero destruir.
Moshe le dice, si tú los destruyes, entonces bórrame. Por eso es que la parashá anterior no aparece el nombre de esa parte. Y luego, la parashá anterior no aparece en ninguna parte el nombre de Moshe, y entonces, con eso está diciendo, ¿sabes qué? Que estoy contigo, porque además Moshe así se lo pide. Entonces dice que en lugar de estar sumando las cosas materiales, en lugar de estar contando las cosas materiales, cuánto tenemos, cuánto soy yo de esto, debemos de sumar. Entonces, sumar también va a que muchas misbot, ayudé a mucha gente. A ver, ayer ayudé a 3, pero antier ayudé a 5. En la semana hice 20. Entonces estamos limitando. Lo que ya se hizo, ya se dio, y ahora entonces lo que sigue. Si pensamos en eso, no estamos contando y entonces estamos sumando, estamos adhiriendo en lugar de estar contando para nosotros. Bueno, y las misbot son acciones positivas. Habló de los de misericordia. ¿Ok? Esos 13 atributos de misericordia son los que le dio Hashem a cuando le dijo que cuando Moshe le pidió que lo dejara ver su gloria. Hashem le dice, no puede ser porque hombre que me mire va a morir, pero te voy a dejar ver. Pero le dejó ver entonces el atributo de misericordia. ¿Y cómo se eso? Después del becerro de oro, el pecado del becerro de oro, ¿verdad? Fue algo tremendo, fue algo así como para que de veras Hashem dijera, los borro, los quito, porque fue lo más bajo de lo más bajo de lo más. Por los 3 atributos de misericordia, Hashem atiende a Moshe, que él era así, y entonces dice, ok, resulta que todo esto tenía que pasar, o sea, después platicamos de eso si quieren, pero todo esto tenía que pasar, todo esto tenía que suceder. También hablamos de que Hashem, cuando él inicia y que él da, pues él desde un principio pudo haber hecho toda esta expresión más de divinidad, pero él quiere que seamos nosotros. Entonces, si todo el pueblo se hubiera quedado en ese estado elevado, pues entonces Dios es nosotros, ¿verdad? Viene el Ketoret, habla del Ketoret, del incienso, y son las especies que se utilizan. ¿Por qué 11? Son 10 para cada una de las sefirot, ¿verdad? Y tiene que ver con la creación, ¿verdad? Y entonces, ¿de qué es el 11? El 11 era una hierba que levantaba humo y que olía mal. ¿Okay? Pero, ¿qué quiere decir eso? Es indiscutible que toda la creación es de Hashem y hay una razón para todo. Porque entonces el lado oscuro, la maldad, el Mr. X y todo eso también fue creado por Hashem. Y que hiciera su trabajo. Una pregunta, Sergio. Sí. Adelante. Una pregunta. ¿Cuáles son las 11 hierbas? Están en los rezos de la mañana cuando hacemos las oraciones antes de Shaharit. No sé si tengas el Sidur de Tejilá. Si lo tienes, inclusive en la cual está, y toda la mañana lo decimos. Toda la mañana lo decimos. Y tengo el Sidur. Sí, el Sidur. Sí lo tengo. Y también tengo un libro de oraciones diarias. Sí, pero... El libro también las tengo. Ok, ese es en la mañana, también en la tarde. Pero viene ahí, cada vez que se habla que está primero la ofrenda de los animales, ¿ok? O sea, los korbanot, y después viene el Ketoret. Ahí viene. Y dice el Ketoret estaba hecho de, y los enumera. Y dice que los debemos de Ketoret, o sea, el incienso. La página 17. Okay. El incienso. Página 17.
¿Perdón? Página 17 del Sidur. ¿En cuál? Página 17 del Sidur. Del Sí, Sidur. Ok. sí, Gracias. ahí viene. Ok. Ah, pero las mezclas exactas no se sabe. Es un secreto y está bien guardado porque algunos que comentan que si supiéramos la mezcla exacta de esos inciensos, podemos mal utilizarla, queriendo, no queriendo, o sea, por ignorancia o sabiendo, y entonces podría traer cosas, entonces pues no se sabe cuál es. Cuando venga Mashiach lo iremos a saber. Y ya para terminar, se habló de que una vez hizo la pregunta más, bueno, el trigo que creó Hashem, que él lo hizo, nosotros, o el pan que se saca del trigo. ¿Qué es más? ¿Qué piensan? ¿Alguien tiene una contestación? Algunos podrían decir que, bueno, como Hashem creó todo y lo creó para nosotros, y lo creó de la nada, no. Pero resulta que es el pan, porque el pan ya es el trigo convertido en la más, que además la función del pan, de la razón de la jalá, es hacer elevaciones. Entonces, ahí nos están dando, ¿verdad? Hashem, de qué es lo que quiere de nosotros, por qué somos importantes, por qué estamos viviendo en este mundo, por qué tiempo, por qué otros vivieron en otro tiempo, por qué nosotros estuvimos en otras vidas anteriormente. O sea, todo tiene un porqué, somos muy, muy, muy importantes para cambiar todo esto. ¿Ok? Y luego dice nada más, no sé si todavía tengan por ahí el librito, es un libro de este tamaño, no es muy grande, es más o menos de este tamaño, y se llama ¿Cómo no juzgar a la gente? Recomiendo. Se lo recomiendo mucho, cómo no juzgar a la gente. Si ¿El alguien tiene autor? preguntas, el autor lo mando, lo escribo, pero no sé, a lo mejor lo tienen ahí en venta en el centro de la Kabbalah, pero les mando información, mando toda la información. ¿Ok? Gracias, Lael, Gilel. Gracias, toda Rabá. Ahora, Bueno, ahorita que estábamos, alguien preguntó del incienso, las especias. Este es un secreto del ángel de la muerte que le dio a Moshe, a darle regalos a Moshe. El ángel de la muerte se acercó para decirles que cuál era tenía la muerte, o sea, como diciendo, puede entrar. Y el ejemplo está claro en el momento, en la paracha que hablamos de Pinjas, cuando mata a todos los que estaban haciendo desviación. Sí, el incienso suspendió la muerte. Entonces, ¿por qué no se autoriza a hacer estas copias? Uno, tratando de encontrar, detener la muerte, puede acelerar la muerte. Acuérdense que se está metiendo con el lado oscuro y esto es solo a Moshe. Y Moshe a los ancianos y los ancianos a los Kohanim. Entonces, así es que ya encontré los dos nombres que les dije, y los dos son escritos con letra Yud. Investigar mucho porque estamos entrando al lado oscuro. Cada cosa que practicando cosas oscuras, nos amarramos al lado oscuro. Unos con Y. Y el otro, Yam Rus. Yam con B, Rus. Estos son los de Beor. Ahora sí, Yehuda. Ok, muy bien. Es que ya soy listo. Primer secreto. La bendición no se posa nunca sobre una cosa contada contablemente. Cuando se procede a un censo,
y se cuentan personas, hay que hacer un donativo para rescatar nuestras almas. ¿Qué secreto? Israel es el hijo del rey sagrado, y lo que más ofende a Dios es hacer bajar almas fruto de una relación lacra y pagana. Eso provoca el exilio de Israel, es decir, el exilio de la sabiduría del cielo. Siguiente secreto. El fin de los tiempos es una expresión que alude al árbol del conocimiento del bien y del mal, que se transforma en el árbol del bien y mal, desaparecerán. Siguiente secreto. Aunque Israel sea culpable, Dios no quiere que se hable mal de su pueblo. Profeta Elías. Siguiente secreto. El altar es la mesa del Shabbat. El altar es la imagen del Rey Celestial. Hace huir al Satán. Últimos dos. Oed Moed quiere decir descodificar. Llena. Hace alusión a los días de fiestas, por ejemplo, Yom Kippur. El Yihud que le corresponde a Yud-Hed Vav-Hei. Y último secreto. Es por la ley del Esula Kabbalah que los justos serán juzgados dignos del mundo venidero. ¿Un comentario que quieras agregar? No, es todo. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Más? Yo, hacer que aleja el mal. Cuando llega Shabbat, dicen los libros, que el Shabbat lo hizo para descanso. Entonces hay una energía de suspensión de el hombre. El hombre no debe de crear energía de entendimiento para él. O sea, para él no debe de hacerlo. Y todas nuestras necesidades, Hashem se encarga. Todos nuestros planes futuros, Hashem se encarga de eso. Y así es como vivimos un Shabbat tranquilo, sin ningún problema. Shabbat no existe el juicio. No hay izquierda, no hay energía que nos dé la severidad, busque esa fuerza. Y hasta los casos en que la gente muere en Shabbat, se le persona. Murió un día donde no hay juicio, no se le va a juzgar. En el caso de Ruth, la mamá de los hermanos, entonces Shabbat es algo precioso, es una joya, y entre más estudiamos, entre más vivimos dentro de Shabbat, y establecemos una fuerza poderosa con Dios, de modo de que Él tenga el control de nuestra vida para adelante, como Él se encarga de todo. Es un proceso muy fácil, yo tardé mucho tiempo en acomodarme, vamos a decir, un aspecto radical, o sea, pensante, y hasta que entré en el mundo espiritual, y entonces ya estaba. No, solamente que encontré el librito. Una pregunta. Aquí está, no sé si se ve, de todas maneras mando la información. ¿Cómo se llama? Dice cómo no juzgar a la gente. No es muy grueso, es muy práctico y nos da a entender muchísimo. Está diciendo el maestro parte de eso. Es muy fácil entrar al Leshon Hara. El Leshon Hara es lo peor que se puede hacer. Miriam, no castigada, pero se le dio la lepra o el Sahar debido a que hizo el Leshon Hara, y que lo peor que podemos hacer en esta vida es hablar mal de la gente. Y se comienza a hablar mal de la gente, a juzgarla, y nada más vemos para nosotros. Inclusive hablar demasiado bien de alguien de Leshon Hara.
¿ok? Entonces, este librito les mando la información y es muy práctico. La verdad que es muy bueno para tenerlo ahí nada más. O sea, hay que leerlo y muchas veces, no muchas veces, o sea, a mí me tocó como 3 veces leerlo, buscando información, y estoy seguro que si lo vuelvo a leer voy a sacar más información. Muy bien. Vamos a Tengo tratar una de tener más. maestro, Dime, eh, dime, Sara. sobre el secreto que el señor Yehudá comenta, eh, no recuerdo bien cómo lo expresó, que me vino a la mente si de ahí viene el diezmo. Bueno, el diezmo es una energía, una luz retornante. El creador nos da millones y millones, ¿y qué le regresamos? ¿Qué hacemos para regresar? Esa es la porción que se regresa al creador. No nos pertenece. Cuando el pensador nos otorga más. Cuando pensamos que nos pertenece es también el diezmo, entonces comenzamos a limitar y las arcas del cielo, las ventanas del cielo comienzan a cerrarse. Entonces, es un proceso muy fácil, pero la sesión. Tengo poquito, gano poquito, entonces ¿cómo voy a arreglar mi diezmo? No lo puedo dar. El secreto está en que uno y va a ver cómo va a recibir 1000 veces lo que está entregando. Es un proceso fácil y no se necesita 1 año, 2 años. Sí, voy a pensar cómo expresárselo. Comprendo en lo referente a no contar. Si estamos en la droga, o sea, más que hay, porque la bendición no está en lo contado, ¿es así? Sí, así es. Lo contado Entonces, para mí. Lo contado para mí. ajá. Yo gané, yo recibí. Esto es mío. Sí. Eso contado, no decir. Ahora, ¿cómo podemos contar para saber el diezmo? Simplemente decimos, voy a contar para hacer el diezmo y entregarlo. ¿Sí? Pero si comenzamos a contar y al final de contar dice son 5,000 pesos y esto es lo que gané o lo que me dieron, inmediatamente la mente te va a jugar, el ego te va a jugar y va a decir o es muy poco o faltó dinero. Y en ese momento... Ok, sí, es que ese movimiento no lo entendía en qué momento tenía que empezar. Y agradeciendo lo que llegue. Sí, claro, siempre debemos ser agradecidos con Dios, acuérdense, es mejor ser agradecidos que andar pidiendo por favor. Entonces, siempre agradecidos con Dios es lo mejor. Y agradecer por todo, hasta un trancazo, un golpe que nos dimos, agradecer, porque no sabemos si el golpe va a ser fuerte, que se quebrará el brazo, golpe en el codo, ¿no? Entonces, ser agradecido con Dios. Todo es para bien, More. Todo es para bien. Todo es para bien. No tenemos la capacidad de darnos cuenta por qué me pasa esto, pero como sabemos que todo es para bien, algo va a venir mejor todavía. Maestro, con respecto a contar, para ver si hay miñán, acá me enseñaron una manera, me gustó mucho, te la voy a pasar, se las voy a pasar a todos, ¿ok? Ya sabemos que bueno, se está explicando que no es bueno contar y mucho menos apuntar, mucho menos, ¿ok? Entonces, por eso en los panteones, fíjense cómo llevan piedritas, ¿no? Para ver cuánta gente fue y se tiene una idea nada más, mucha gente. Pero no se, acá se cuenta, hay una, y fue un Leví el que me dijo esto. La bendición de creo que es la bendición del pan. A ver, es Baruch Atah Hashem Eloheinu Melech
Morsi lehen min haaretz. Entonces, va viendo a las personas y así va contando. Y la última persona que coincide con cuando dice a mí haaretz, ya minyan. Entonces, pues, ahí se los paso. Hay maneras, ¿eh? Esa fue una manera que a mí me gustó mucho me gustó. Nosotros contábamos por kipás. ¿Cuántos kipás hay? Sí, también. También, y se vale. Pares de salir, lo que sea, menos apuntar y con el dedo a las personas. Pero esa me gustó, esa. Muy bien, muy buena. Bueno, si no hay más preguntas, pasamos a las señoras que me posesión clase. Sí, Judá se va con nosotras para un tema. El señor Ricardo Pérez. Bueno. Gracias. Cuídense. ¿No puedes hablar? Oré para que se pierda.